y luego compartir la lección, hermanos. Muy bien. Ahora sí, hermanos, vamos a ir a la parte inicial de nuestra lección. Ahí está. Hoy día, hermanos, es 16 de septiembre, 16 de septiembre, sábado 16 de septiembre, ¿no? Y en el folleto de la lección, hermanos, pues ya empieza la lección para esta nueva semana. Esta es ya la lección 13, hermanos, lección 13. Esto ya se va a repasar el 23 de septiembre, el siguiente sábado, en nuestras iglesias. Estamos pues entonces en este tercer trimestre, hermanos, de este año. Ya se va terminando este trimestre, luego entraremos al cuarto trimestre, ¿no? Con otra lección. Ahí está el título de la lección. Por favor, hermanos, si alguien puede ayudar en la lectura del título para esta semana. Pueden una miradita a la pantalla y confirmar si se ve ahí en la pantalla. Dice, hermano, haciendo la paz. Muy bien, gracias, hermana. Haciendo la paz. Ese va a ser el título, hermano, o es el título para el estudio de la lección de esta semana. Haciendo la paz. Tal vez alguna pregunta, algún comentario, hermanos. ¿Cómo se puede hacer la paz? A ver, ¿qué es la paz? Yo me pregunto, ¿no? Aquí, siempre cuando uno empieza a estudiar, se hace preguntas, ¿no? Refiere esto, ¿no? Haciendo la paz, dicen, ¿no? Haciendo la paz. Entonces, ¿qué es la paz? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? A ver si alguien puede participar. La paz. Pues lo Bueno, contrario, ¿no? De la guerra. Sí, sí, hermanito. justamente es lo contrario de la guerra, pero contradictoriamente lo que se pudiera pensar, a veces para que haya paz debe haber una guerra. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros tenemos un enemigo y para que por fin haya paz tenemos que vencer a ese enemigo. Entonces, si se entiende. Bueno, así es, pues, hermanos. La paz es lo contrario de la guerra, ¿no? Bueno, pero de repente algo más, ¿no? Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por una parte dice la palabra de Dios, cuando se acercaban de sus discípulos, cuando resucitó, la paz sea con vosotros, dice el Señor Jesucristo, la paz sea con vosotros. Sus discípulos estaban escondidos ahí en el aposento alto, pero el Señor, pues, con su nueva naturaleza, ingresó, pues, ¿cómo? ¿No? Ahí a ese lugar y les dio la paz. Y se asustaron, pues pensaban que era un fantasma o algo así, ¿no? Y pues siempre daba la paz, ¿no? La paz sea con usted. Y en otra parte de la Biblia dice el Señor Jesucristo, yo no he venido a traer paz, dice, ¿no? Sino a traer disensión, dice, ¿no? En cierta ocasión dijo eso. Y habrá lucha, pues no, guerra, diremos, no, entre la suegra y su nuera. Y así, entre hijos y padres y todo ello, ¿no? Entonces, aquí es Y en donde uno otra se pone a ocasión pensar. dijo, mi paz os doy, y mi paz no es como la que da el mundo. Amén, hermano, amén. Justamente ahí, ¿no? Qué interesante, dijo, ¿no? La paz que yo doy no es como la paz que da el mundo. Miren, hermanos, ¿no? La paz que yo doy no es como esa paz que da el mundo, ¿no? ¿A qué se refiere eso, hermanos? ¿A qué se refiere? Si alguien pudiera explicar, ¿no? Decir, bueno, participe, hermano. ¿Cómo es esa paz que el Señor da? Bueno, hermanos, esa paz que Dios da, puesto, va más allá, ¿no? De la paz que este mundo habla. Inclusive dice la palabra de Dios que la segunda venida del Señor Jesucristo sucederá cuando la gente seguramente va a estar yendo en marchas por las plazas y todo, pidiendo paz, paz, paz.
¿no? Y justamente ahí cuando estén pidiendo paz, vendrá destrucción repentina, ¿no? Y entonces, y vendrá pues el Señor Jesucristo. Es una de las señales también, ¿no? Una de las señales. Entonces, ¿dónde está la diferencia de la paz que proclama este mundo con la paz que da Dios? A ver si Yo alguien, creo que, hermano, justo la paz está en el Señor, que tenemos que prepararnos cada día, porque la lucha, como ya hemos dicho, que con el enemigo no es como luchar con la gente, bueno, este, que cuerpo a cuerpo, espada a espada, sino es contra potestades, contra los males de las tinieblas y todo eso. Y para esto tenemos que todas las mañanas prepararnos a estudiar la palabra del Señor y vestirnos de coraza del Señor, ¿no? Porque si no, no vamos a tener paz, porque también dice, habrá guerras, rumores de guerras para la venida del Señor y tenemos que estar preparados. Entonces no habrá paz. Siempre tendremos que estar preparados para cualquier momento. Amén, hermano. muy bien. Hermanos, se ven, ¿no? Casos en los cuales, mm, muchos hermanos, hermanas, que se han entregado al Señor, han sido, pues, han generado, por decir, una hija, vamos a imaginar, que se entregó al Señor y ha generado problemas en la familia, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Que el papá, por las costumbres y tradiciones que tiene, la mamá y los demás hermanos, escuchamos un testimonio, ¿no? Y cuando la hija se bautizó, pues no le hablaban en la casa. Ya no eres mi hija, decía el papá, la mamá, los hermanos, nadie le hablaba. Le servían sí la comida, sí, pero nadie le hablaba. Y así estuvieron días, hermanos. Días han estado así, sin hablarle a nuestra hermanita, ¿no? Que se bautizó. Bueno, y a eso es lo que se refiere, ¿no? Que cuando conocemos al Señor, pues aparece disensión, ¿no? El enemigo ahí se manifiesta, ¿no? A través de la misma familia, de papá, mamá, los hermanos, ¿no? Que no comprenden, no entienden, y el enemigo pues genera esos problemas, ¿no? Pero la persona que se entrega encuentra paz. A pesar de toda esa situación, encuentra paz. Esa hija, por ejemplo, tenía que salir a un campamento y entonces se despidió de su papá. El papá dice, ¿por qué te despides de mí? Si tú no me haces caso a mí, anda pues a donde tú quieras, ¿no? Haz lo que te dé la gana, le dice el papá. Pero papá le dice, voy a ir al campamento. Dice, anda, vete, pues no. O sea, él no le despidió nada, ¿no? Y sucedió que regresando al campamento allá en Brasil, hermanos, pues hubo un accidente y justo nuestra hermanita falleció. Es ahí donde el papá pues recién se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? Recién se dio cuenta, aunque no comprendía bien, pero gracias a Dios alguien, ¿no? Un instrumento de Dios le hace entender y le hace saber de que su hija simplemente está descansando y va a resucitar, va a volver a vivir cuando venga Jesucristo. Eso quiere decir que yo me voy a encontrar con mi hija, dice. Eso depende, le dice, ¿no? Su hija estaba entregada a Jesús, pero usted está entregado a Jesús, usted cree en Jesús, usted ha entregado su vida a Jesús para que, si es así, entonces se va a encontrar con. Pero ¿cómo es ese asunto? Dice, ¿no? Yo quiero conocer. Y conoció pues el Evangelio y él y toda su familia se han entregado, ¿no? Se han bautizado y entonces pues con esa esperanza de que un día se van a encontrar con su hija. Entonces, hermanos, ahí está. En la vida cotidiana sucede esas cosas, pero el hecho de tener al Señor Jesús, hay una paz verdadera que sobrepasa esa paz que dice este mundo. En este mundo hablan de paz con armas, ¿no es cierto? Dice que ya vamos
quitar ciertos derechos, no sé, a tal país porque queremos que haya paz, que no haya guerra, ¿no? Ya. Nadie va a tener relaciones de repente con ese país, lo vamos a dejar así. Bueno, esa es la paz, ¿no? Que dice, ya, mire, yo te amenazo con mis armas, así que pórtate bien, porque si no, yo te ataco y te destruyo, ¿no? Tranquilo, vamos a estar en paz, dice. Entonces la paz en este mundo es así, con amenazas, con armas, con todo, ¿no? Es la paz que piden, pues, en este mundo, ¿no? Pero la paz que da Dios es diferente, pues, hermanos. Es una paz, es una certeza, una seguridad que hay, ¿no? En Dios, que hay ese amor, esa esperanza, esa misericordia. Eso es inexplicable, ¿no? La paz que viene de Dios, ¿no? ¿Cuánta gente leyendo la Biblia está preocupada si ha encontrado paz, tranquilidad? Aún estando en medio de los problemas, no encuentra paz. Bueno, muchas cosas se pueden decir, hermanos. Si pueden participar, hermanos, tomen su micro también. Participen, hermanos, respecto a esto de la paz, esta experiencia de la paz que viene de Dios. Bien, hermanos, entonces ahora sí, vamos a ver la lección. Estamos estudiando ahí. Sí, hermano, Hermanito, hermana, ¿alguien quiere buenos participar? días. Hermana, Buenos buenos días. días. ¿Cuál es la paz que Dios nos da? Por medio de su Evangelio, Jesucristo nos proporciona una paz interior que sobrepasa la paz que ofrece el mundo. Si confiamos en Él con fe, podemos sentir la paz en cualquier circunstancia. El Salvador enseñó, la paz os dejo, mi paz os doy. No solo os las doy como el mundo da. Eso podemos encontrar, hermanito, en Juan 14:27. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros nos bautizamos, desde ese momento uno siente esa paz, porque antes no teníamos paz, ¿no? No conocíamos esa paz. Estábamos en el mundo, compartiendo con el mundo, viviendo como el mundo, comiendo como el mundo y haciendo las cosas, ¿no? Que hacía el mundo. Pero desde ese momento, Dios nos da esa paz. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Estoy pensando Hermano en, Cristo, hermanos, buenos sí, días. hermano Elías, buenos días. A ver, muy importante, la paz. Todos desean la paz. Nadie quiere estar con problemas, con dificultades. Jesús hablaba de la paz del mundo y la paz que Él nos da. Pero esa paz, esa tranquilidad, ¿cómo se obtiene? Así simplemente decir quiero paz y tenemos paz. No creo. Tiene sus raíces y solo así podemos tener una paz que realmente nos da pues esa forma de vivir en libertad, hermanos. Entonces yo pregunto, ¿cómo se obtiene esa paz? Todo el mundo habla de paz, pero la paz de Dios, ¿cómo se obtiene? Gracias. Muy bien, hermanos, ahí está la pregunta de nuestro hermano Elías. ¿Cómo se obtiene la paz? Bueno, participen, hermanos. Yo estaba pensando en Esteban, ¿no? El diácono Esteban, un hermano de la iglesia llamado Esteban, ¿no? Y predicaba el evangelio, pues, ¿no? Con todo poder, con el poder del Espíritu Santo. Y aún estaba ahí Saulo de Tarso, ¿no? El que ha escrito esta carta y ha cambiado de nombre Pablo. Él dio su voto, o sea, él dijo, matemos, apedremos a este Esteban que predicaba el evangelio, hermano. O sea, Saulo de Tarso era pues un asesino. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y dio su voto para matarlo pues a Esteban. Hermanos, y la gente de la iglesia, diríamos en ese tiempo los judíos, escuchando el evangelio de que Jesús es el Salvador,
no podían rebatir nada, ¿no? Porque era verdad lo que decía. Agarraron piedras y le lanzaron. Y hermanos, en medio de ese apedreamiento, hasta que lo llevaron a la muerte, pero en medio de ese apedreamiento, Esteban tuvo paz, tuvo paz. Entonces, ¿cómo explicamos eso, no? ¿Cómo es que él tuvo paz? Está muriendo así apedreado, pero tenía paz. Y él decía mirando al cielo y veía al Señor y decía, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados a las personas, ¿no? Que lo están apedreando. No le tomes en cuenta, así como nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tenía paz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cuando no tenemos paces, pues reaccionamos, insultamos, nos peleamos y todo. No, pero no, tenían paz en medio de las dificultades. Esa es la paz que Dios da, ¿no? Es la paz que Dios, ¿no? Eh, Entonces, ¿cómo se obtiene eso, hermanos? ¿Cómo obtuvo ahí, pues, el Señor Jesucristo esa paz? ¿Cómo Esteban tuvo paz? ¿Por qué ellos tuvieron esa paz? ¿Y cómo podemos obtener esa paz? Es la pregunta de nuestro hermano. A ver, ¿qué dicen, hermanos? Hermano Justo, Hermana Mónica. eh, bueno, primero hay un dicho del mundo que dice de que no hay, a ver, no hay mayor tranquilidad que una conciencia, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Yo creo que en la medida que nosotros, a ver, conocemos a Cristo y sabemos lo que está bien y lo que está mal, y en la medida en que estamos a cuentas con Cristo cada día, nosotros tenemos paz en cualquier circunstancia. Yo recuerdo una situación muy particular, muy triste. Bueno, se las voy a compartir para darla de ejemplo. Yo estaba trabajando para mi mamá. Ella me pagaba un sueldo trabajando yo en su salón de belleza. La situación económica no era la mejor y resulta de que no quiero justificarme, pero no actué correctamente porque empecé a sacar dinero que no era mío, siendo cristiana. Y llega un momento en que ya mi conciencia ya me pesaba tanto, me puse de rodillas y empecé a clamar a Dios. Y yo sentía que mi oración no pasaba al techo. Y me acordé de la lucha que tuvo Jacob con el ángel y yo dije, Señor, no te suelto hasta que me perdones. Y recuerdo que sentir el perdón de Dios, sentir que el Señor ha escuchado mi oración, sentirme perdonada, nunca he sentido tanta paz en mi vida. Bueno, luego fui donde mi mamá, hablé con ella, le conté todo y bueno, las cosas se arreglaron, pero eh, yo creo que eso es la paz, estar a cuentas con Dios, saber que estás actuando bien y, y bueno, y pedirle al Señor que escudriñe allí nuestros corazones porque nosotros de repente pensamos que estamos muy bien y a veces no estamos tan bien. Entonces que allí el Señor escudriñe el corazón y que nos muestre, que nos revele nuestro pecado para que podamos estar a cuenta con Él. Yo creo que esa es la paz. Muy bien, hermano. Ahí está una respuesta, hermano Elías, ¿no? Estar a cuentas con Dios, ¿no? Y confiar en Dios plenamente, ¿no? Plenamente. Entonces, cuando uno confía plenamente en Dios, no, ya no estás preocupado. Si uno está preocupado todavía, pues es que no arregla cuentas con Dios, pues no, o sea, no está confiando en Dios, porque está preocupado, pues, porque el hecho de dejar todo en las manos de Dios es que ya, pues, el Señor mismo también actúa porque ve el corazón arrepentido y encuentra esa paz inexplicable, ¿no? Que menciona nuestra hermana Mónica, ¿no? En su experiencia. Bien, Bueno, justo. alguna, sí, hermano, Marcelino, Buenos buen días, día. hermano. Un feliz sábado con todos. La paz. La paz no se vende en la tienda de la esquina, no. No tenemos que encontrar en algún lugar fuera de nosotros, sino solamente Dios nos puede
otorgar esa paz con una constante relación con Él, y Él nos regala la paz. Es gratuito, no cuesta dinero. Ustedes deben recordar, la mayoría han participado del enriquecimiento espiritual. Dice, los creyentes, eso nos involucra a nosotros porque creemos, que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen, escucha, aparte de vestir con las 7 armaduras de Dios, y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y el estudio de las escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la paz, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificadora para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos que tienen la paz de Dios. Solamente Dios da esa paz, pero nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Y una de las formas de estar cerca de Dios es eso lo que estamos haciendo en esta mañana. Muy bien, hermano Marcelino. Justamente vamos a ver justamente esto de la palabra del Señor para hoy, a esta semana. Los textos que vamos a estudiar, otra vez dice aquí, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Entonces vamos a tomar algunos versículos de los que estamos estudiando, ¿no? Del 10 al 20, ya habíamos estudiado los primeros, 10, 11, 12, 13, creo que hemos estudiado en la semana, bueno, esta semana que está pasando, ¿no? Y ahora vamos a continuar con un poco más. Y va a apoyar los textos de Primera de Pedro, Isaías, Tesalonicenses, ¿no? Esos son los textos para esta semana, ¿no? Y el texto para memorizar, justamente ahí está, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 16 y versículo 17. Ahora sí, el Señor nos va a hablar a través de su palabra, aunque ya lo hemos leído, pero vamos a repetirlo, ¿no? Entonces, el secreto está en la repetición, ¿no, hermanos? Y grabarlo. Ahí está, Efesios capítulo 6, versículo 16 y 17, hermanos. A ver si tienen una Biblia, tomen esa versión que tienen para aclarar, ¿no? Porque acá es donde nos vamos a detener un poco para entender lo que está diciendo, hermanos. Leo, hermano. Por favor, hermana, pueda leer si tiene una Biblia también, o si no, también Reina ahí Valera tengo acá. Muy bien, hermanito. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Es palabra de Dios, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, dice sobre todo, dice, hermanos, ¿no? ¿Por qué dice sobre todo ahí, no? Es importante, ¿no? Meditar, pensar en cada palabra, ¿no? Ahí dice sobre todo, ¿no? Yelmo, ¿qué es el yelmo? ¿Cuál es el armamento? Porque el resto de Ah, los instrumentos conozco, pero yelmo no puedo yelmo, sí, pues dice, memorizarlo. no, a ver, vamos a ver. Sí, ahí dice, no tomen el yelmo. Vamos a ver qué cosa es el yelmo. Aquí está, ¿no? Yelmo, ¿no? Yelmo.
Pero vamos a llegar a eso, hermano, pero primero aquí no, dice, sobre todo, diríamos lo que pregunta nuestro hermano, tomen el yelmo, digamos, de la salvación. Y la pregunta es, ¿qué es yelmo? ¿Qué es yelmo, no? Casco. Si alguien, es el casco, así como el casco que se ponen los policías o los soldados o el motociclista o los que corren en carros se ponen casco, Ya, casco, casco, hermano, ya, casco, ahora sí ese me es voy a el acordar. yelmo, es casco, ya. Ahora, pero dice aquí, ¿no? Sobre todo, hay que entender las palabras, ¿no? Sobre todo, dice, ¿no? Justamente para tener la paz, como ya nuestro hermano Marcelino nos indicaba, tomen, dice, no solamente el casco de la salvación, sino tomen el escudo, dice. Entonces, aquí está hablando del escudo, ¿no? Del escudo, y dice el escudo de la fe, escudo de la fe, dice, ¿no? Hay una semejanza, hermanos, entonces, el escudo con la fe, ¿no? ¿Cómo es esa semejanza, hermanos, no? Y también se dice metáfora, ¿no? Aquí escudo con fe. El escudo como que nos va representando a algo así como a la fe, ¿no? ¿En qué sentido, no? Dice, sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar, dice, Ah, los, claro, apagar porque todos los sabemos que el dardos. escudo sirve para protegerse, para defenderse, o sea, sirve para doble propósito, pues, ¿no? El escudo, ahora, si viene una flecha, una bala, ya pues el escudo nos protege, pues. Entonces, eso significa la fe. Entonces, debo yo, eh, eh, para que me sirva como escudo, debo tener pues, fe. Y eso, y ahí va ¿no? A ver, cómo tener fe, pues, como escudo, cómo tener mi fe, eso, ¿no? Muy bien, o sea, es como que si uno va, digamos, a una guerra en esos tiempos sin escudo, entonces está expuesto, pues, no a los dardos, no, o sea, a las flechas, no, que le pueden entrar al cuerpo, ¿no? Que el enemigo lanza, ¿no? O sea, en otras palabras, el que no tiene, no lleva el escudo, es que no tiene fe, pues. El que no tiene fe es como que no tiene escudo para defenderse, ¿no? Entonces, porque dice ahí, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos, o sea, esas flechas, ¿no? Encendidos, dice, del maligno, o sea, de Satanás, ¿no? O sea, ¿qué cosas son los dardos encendidos del maligno? Hermano Justo, Sí, hermana, ¿puedo leer mi versión? por favor. Dice el 16 que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Ujú. Muy bien, ahí está más claro, hermanos, ¿no? ¿Puedes repetir la primera parte, hermana? Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Ahí está. Entonces, la La fe es confianza o la confianza. fe es como un escudo, ¿no? Es como un escudo. Y hermanos, miren lo que ha visto el apóstol Pablo en ese tiempo, como un soldado romano se vestía para ir a la guerra, ¿no? Para mantenerse firme, ¿no? Después que termine la batalla, vivo, ahí porque se ha defendido Ah, bien con todo su armamento. es que él también era soldado, pues, ¿no? Era el que Claro, sabía exactamente, pues, ¿no? claro, él también no tenía conocimiento pleno de todo ello. Ahora, hermanos, yo me pongo a pensar, hermanos, esto llevarlo también a nuestros días. Ponernos a pensar, ¿por qué, por ejemplo, nos ponemos ropa? ¿Por qué nos ponemos casaca? ¿Por qué nos ponemos una determinada prenda, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué está cayendo lluvia y para que no me moje, llevo mi paraguas, pues? Entonces, hoy en día uno podría decir de igual manera, ¿no? Para que te protejas. O sea, la lluvia es como, digamos, dardos que el enemigo está queriendo que te moje, que te caiga, que te moje, ¿no? Entonces, pero te proteges con el paraguas, ¿no?
Entonces, eh, hace una semejanza, ¿no? De las cosas que uno va usando. Y vamos a ver en el libro, en el Antiguo Testamento, lo que también está haciendo mención, ¿no? De vestirse, por ejemplo, ¿no? Con la justicia. Dice, ¿cómo es eso de vestirse con la justicia, ¿no? Entonces, como con una ropa, dice, uno se viste de la justicia. Bueno, son comparaciones de instrumentos ahí que el soldado tenía, o cualquier persona puede tener algún instrumento para protección también, estaría comparado así como el escudo, pues, ¿no, hermano? Entonces, tomen el escudo de la fe. O sea, la protección, hermanos, para nosotros contra las tentaciones, porque los dardos encendidos del manilo son tentaciones, dudas, no sé qué otras cosas. El enemigo pues ataca de esa manera, quiere que dudes, quiere que caigas en una y otra cosa, pero tú qué cosas tienes fe, dicen, no. José, por ejemplo, fue tentado por la esposa de Potifar, o sea, su patrona todos los días, ¿no? Y él utiliza su escudo, digamos, ¿no? O sea, él, o en otras palabras, tenía fe en Dios, temía a Dios y decía, no, no, yo cómo voy a caer en ese pecado, no, y no, y no, y no, y no, hasta que la mujer lo atrapó ahí, ¿no? La casa vacía, y aunque su ropa le quitó, él así desnudo se escapó. No, cualquiera podría decir, ah, qué cobarde, diría en el mundo, ¿no? ¿Por qué no aprovechó ese momento? Dice la gente, ¿no? Que no conoce a Dios. Pero él tenía fe en Dios, ¿no? Entonces, frente a esa tentación que el diablo ponía para él, él se escapó, salió vencedor, aunque después las consecuencias fue que vaya a la cárcel, lo acusaron, mintiendo, ¿no? Pero él seguía teniendo fe, en la cárcel seguía adelante, ¿no? Ahí. Y así al final, hermanos, llega a ser así como el faraón, pues que dirige el país de Egipto, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no, hermanos? Ahí está Daniel, ahí está, bueno, David, tantos hijos de Dios que han tenido fe, hermanos, han tenido fe y así se han defendido, pues, contra el enemigo, hermanos. Y Aló, nosotros hermanito, también. Sí, hermanita, por favor. hermanito, hermanos queridos, nosotros, ¿cómo podemos vestirnos con el manto de justicia de Cristo, de nuestro Señor? Solamente, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra fe? ¿Cómo estamos estudiando todo la semana anterior, día a día? Por ejemplo, estudiando su palabra, orando, testimoniando eh, lo que hemos aprendido a los demás, porque solo así nos podemos vestirnos de su justicia, porque, por ejemplo, dejamos de orar por cualquier razón, ya sea por motivo de trabajo, sea lo que sea, dejamos de estudiar, nuestra fe va menguando. Por ejemplo, si salimos sin estudio, y en el camino hay algún episodio de cualquier tipo ya sea de trabajo, ya sea, digamos, un conductor está manejando, alguien lo trata de pasarlo el carril, o sea, entonces, si uno no se ha vestido con la palabra del Señor, reacciona o dice, oye, ¿qué te pasa? O puede salirle hasta cosas que no se deben. Entonces, pero si hubiera estudiado, hubiera vestídose con la palabra del Señor, hubiera orado, de que se hubiera retenido, hubiera dicho, uy, pero Señor, dame paciencia, seguramente, y no hubiera dicho cosas así. Entonces, creo, diariamente, nosotros solamente eso podemos hacer y así diariamente vamos a poder nosotros crecer. Eso no, hermanito lindo. Dios Muy lo bien, bendiga. hermana, gracias, gracias. Entonces, hermanos, ahí está. Cada día Hermano tenemos que Augusto. irnos En con verdad, toda la armadura. hermano, saludos a la hermana Esther, ¿no? En verdad,
cada momento, pues nosotros estamos ante los dardos del enemigo, pues, ¿no? Ya estemos en la casa, con los hijos, con los familiares, o con el trabajo, con los compañeros. O sea, no hay un minuto que no estemos contactados, porque en realidad no vivimos, pues, ya en el cielo o nada, pues, ahora estamos aquí en la tierra, para lo cual nos invita, pues, ¿no? La palabra de Dios a vestirnos, ¿no? Con todas esas armaduras. Y no lo hacemos, pues, o sea, mira, ¿a quiénes se visten? Los soldados. Entonces ya no somos personas comunes, pues nosotros ya somos selectos, pues somos gente selecta ya, y tenemos que llevar ese uniforme, pues. Pero dentro de eso dice hay personas que no llevamos el uniforme, pues entonces el uniforme y el armamento, entonces estamos pues, propensos a la caída del día, pues, un soldado muerto. Así es, hermano. Muy bien. Muy bien, hermanos, también estoy pensando en un policía, ¿no? Aquí en nuestro país, en el Perú, estoy hablando de aquí, que vemos, ¿no? Los policías en una manifestación que dicen que van a hacer cosas, no sé, la gente, ¿no? Se agrupa y entonces los policías van con su casco, con su chaleco antibalas, se visten bien, tienen un escudo. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahí los manifestantes agarran piedras, sacan del piso las piedras, les tiran todo y se defienden con el escudo, le caen a la cabeza, al casco le cae y se desentó. Porque si no hubiera casco, si no se hubiese puesto casco, no tuviera escudo, no, ¿para qué me voy a poner casco? Yo así nomás, no pasa nada, sin escudo, ¿va? Entonces le tiran y a cuántos policías que no tenían esa protección le han roto sus pies, la cabeza, heridos, de repente algunos muertos también, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha vestido bien, no ha llevado su escudo, su casco, no se ha protegido bien, pues, hermanos. Entonces, eso es lo que nuestra hermana está diciendo. Cuando tú no oras, es como si estás yendo sin casco, ese chaleco, ¿no? Esa coraza que te va a proteger, o tu escudo, así. Estás yendo así desprotegido, pues sin orar, sin estudiar la Biblia, sales en el día. Entonces el enemigo te ataca, pues no, entonces y te va a hacer caer en las tentaciones porque no estás preparado, no estás encomendado a Dios, ¿no? Porque cuando nos encomendamos cada día, primera hora de la mañana a Dios, entonces el Señor está ahí acompañando y nosotros también estamos en nuestra mente, está la palabra que hemos aprendido, ahí está para que lo podamos no compartir con otras personas también, ¿no? A la par que estamos rescatando a otras personas, llevando al conocimiento del Señor. Bueno, ahí está, hermanos, creo que estamos entendiendo. Entonces, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, también lo que se ha comentado. Entonces, la espada también tiene una semejanza, no con la palabra de Dios. Ahí está, la espada, dice, ¿no? Estoy marcando aquí, ¿oh? La espada. O sea que esta espada es un símbolo, ¿no es cierto?, de llevar la palabra de Dios. ¿Por qué será espada? Pues, ¿por qué lo compara con espada? El yelmo, o sea, el casco, ¿por qué lo compara, hermanos, con la salvación? Bueno, la Biblia misma responde esto de la espada, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que entra hasta los tuétanos, dicen, ¿no? O sea, hasta el hueso, no sé, hasta lo más profundo del ser humano. Cuando uno escucha la palabra del Señor, pues te transforma, ¿no? O bien te va a destruir o bien te va a transformar. La palabra de Dios es así. Transforma al que se arrepiente, al que reconoce, ¿no? Y tiene vida eterna, ¿no? Pero al que rechaza, entonces lo destruye, ¿no? Lo lleva a la condenación. O sea, el que no cree ya está condenado, pues, ¿no? Bueno, entonces el yelmo también, porque ahí, ¿no? El casco con la salvación, porque la mente, en la mente tiene que estar, ¿no? Que somos salvos gracias al Señor Jesucristo, pues la salvación no es por obra nuestra, sino es por obra del Señor, así como vestirnos de la justicia del Señor, ¿no? Como con una ropa. Bueno, hermanos, ahí está la lección, le damos una lectura al comentario, es solamente una Hermano, introducción, justo, hermano. Sí, hermano.
Antes que Sí. vaya a la lectura, hermano, qué bueno que todos participen. Cuando todos participan, nuestra experiencia crece en el conocimiento de la verdad, porque su experiencia del hermano fulano, 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 enriquece mi experiencia diaria. Estamos hablando de estrategias. El enemigo tiene su estrategia. Dios también nos ha dejado su estrategia en la palabra de Dios. Los israelitas tenían guerra con sus vecinos y los vecinos se quejaban porque siempre nos ganan, dice. Porque siempre tienen que ganar los israelitas. ¿Qué tiene ese pueblo mejor que nosotros? Nosotros somos más numerosos que ellos, más fuertes, pero ¿por qué no ganan? Y sus ministros que tienen como consejeros le dicen, mi rey, es que ellos tienen a alguien que conoce todo lo que tú piensas en tu cama, todo lo que tú haces, ya él lo sabe y lo comunica al rey israelita. Entonces ellos llegan antes al campo de batalla, antes que nosotros, por eso nos derrotan. ¿Y quién es ese que sabe todo eso? Es un vidente. ¿Y cómo se llama ese vidente? Es Eliseo. ¿Y dónde está él? En tal lugar. Ya vayan. Mandó miles y miles de soldados. Ustedes saben la historia. Igualmente, la sierva del Señor vio en una reunión a Satanás y sus ministros y sus ángeles principales reunidos allí pensando la estrategia, cómo van a atacar a los seres humanos, cómo van a atacar. Un ángel ahí se levanta y le dice, oh Satán, nosotros vamos a destruir a todos los que tienen una Biblia en la mano. No, no vale eso. Ya hemos hecho en la Edad Media. No funcionó. Cuanto más hemos matado, más han venido cristianos. No, y así uno y otro aportaba. Pero un ángel caído, anciano, ahí se levanta y dice, no matemos a los cristianos, no digamos que la Biblia no hay que leer, no hagamos nada, solamente hay que añadirle, hay que decir que la palabra de Dios es la Biblia, todo, sí, pero solamente hay que añadirle, hay tiempo, no te preocupes más, hay tiempo, ¿por qué vas a hacerlo ahorita inmediatamente? Hay mucho tiempo. El diablo dijo, excelente idea, es la mejor aporte en esta reunión. Se levanta la sesión. Justamente, eso escuchamos en nuestros oídos y dicen, alguien viene a invitarte, alguna hermanita te dice, un hermanito, alguien, hermanito, usted ya estudió harto tiempo ya, ¿por qué no te... No, hay tiempo todavía, no, no te preocupes, ya estoy aprendiendo muchas cosas después. Hay tiempo, a millones han caído en eso y cayeron al lado del enemigo. Y eso es la estrategia del enemigo. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, esa es una estrategia así aparentemente inocente, hermanos, pensando de que mañana todavía hay tiempo, pero justamente al aceptar eso, no hacer un compromiso hoy con Dios, porque no sabemos mañana si seguiremos vivos, ¿no? Arreglar nuestras vidas también de nosotros, de los que estamos dormidos o muertos espiritualmente, hoy es el momento, ¿no? De implementarse con toda la armadura, una consagración tremenda. Estamos en guerra, hermanos. Y si dejamos pasar un día, cada vez nuestro corazón se va endureciendo. Ya no afecta en nada la palabra de Dios. Nuestro corazón se vuelve duro, ¿no? Y entonces, pues, no, ya no sentimos nada, pues, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, hermanos, hay que vencer esa tentación, esa estrategia de que hay tiempo, ¿no? ¿Cómo? Tomando una decisión hoy mismo, ¿no? Entonces, escuché justamente un hermano contaba su testimonio o el testimonio de otra persona que le contaron, ¿no? Soñó pues este hermano, un hermano adventista que se había apartado de Dios. En su sueño vio pues la segunda venida del Señor Jesucristo.
Y entonces el Señor venía, tal como dice la palabra del Señor, pues, ¿no? Y entonces este hermano que estaba apartado, pues decía, y ahora, dice, me encuentro perdido, dice. Y su mamá, dice, le llamaba, le decía, ven, 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 no hay problema, ven, así tal como estás, ven, le dice. Se acerca así y cuando se confronta, dice, con el Señor Jesús y le dice, tú no vas a ir, le dice, tú te quedas, le dice. Y dice que tremendo fue, ¿no? En ese sueño que tuvo, despertó pues así sobresaltado y decía, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente era un sueño, dice, ¿no? Un sueño, pero terrible, terrible, terrible para él, ¿no? Entonces lo que él tomó una decisión fue pues no de entregarse al Señor. Inmediatamente fue ante el pastor y le dijo, yo pues me quiero volver a la iglesia, entregarme, quiero bautizarme, le dice. Pero este sábado va a haber bautismo. No, le dice, hoy, pero hoy día es, no sé qué era, martes, miércoles creo, pero hoy, y así él se bautizó, ¿no? Porque él conocía la palabra de Dios. Se bautizó así y justo al día siguiente, hermanos, otra vez el mismo sueño, idéntico el sueño, idéntico, idéntico. Y entonces ahí él estaba con sus temores también ahí en el sueño y también de igual manera, ¿no? La mamá le llama, ven, ven, ¿no? Y el Señor viene y se confronta con el Señor y el Señor Jesucristo lo acepta, ¿no? Lo acepta. Y así despierta feliz y contento, ¿no? Y él cuenta ese sueño, ¿no? Que le pasó a él, ¿no? Dos veces se duplicó el sueño, pero y con diferentes resultados, ¿no? Bueno, son cosas que Dios también así, de esa forma, actúa, a veces con algunos de los hermanos, hermanas, de N formas actúa Dios para hacernos dar cuenta de que nuestra vida debe estar completamente comprometida. O sea, debemos de estar todos los días, hermanos, pues, con la armadura de Dios, o sea, orando, estudiando y saliendo a predicar y todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Con eso implementado, salir cada día. Voy a terminar la lección, hermanos, leyendo aquí lo que dice, ¿no? La lección. Dice, en el clásico devocional de John Bunyan, no sé quién será este John Bunyan, creo que es un escritor, hermanos, ayúdenme ustedes. John Bunyan, ya, debe ser un escritor. Dice, hay seguramente un libro ha escrito él, John Bunyan, El progreso del peregrino, dice, ¿no? El progreso del peregrino. Dice que escribió, dice, mientras estaba en la cárcel. A este Bunyan dice estaba en la cárcel, pues entonces. Entonces habla de un personaje, hermanos, que se llama Cristiano, un personaje llamado Cristiano, ¿no? Así como hay un jugador, creo, Cristiano, ¿no? De fútbol. Entonces este personaje se llama Cristiano. Cristiano, dice, es escoltado a la armería de un palacio, dice, ¿no? Ahí en el libro escribiría así. La armería, hermanos, es pues donde hay armas, ¿no? Todo tipo de armas y también esos instrumentos de protección para el soldado, ¿no? Y se le muestra, dice, toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos, dice, ¿no? Había espadas, escudos, cascos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban, dice, ¿no? Y eran en tanta abundancia, hermanos, que bastaban para armar en el servicio de su Señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. O sea, para todos había. Antes de que este hombre cristiano, del llamado cristiano, dice, se fuera, antes de que se fuera, lo escoltan, dice nuevamente, a la armería, ahí donde están todos estos instrumentos, ¿no? Donde le armaron, pues, ¿no? De pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino caso de ser asaltado, dice. O sea, lo arman, ¿no? Bueno, acá dice esta obra de Bunyan de 1678, nos recuerda, hermanos, un documento escrito unos 1600 años antes por el apóstol Pablo, ¿no? O sea, la carta o la epístola a los Efesios, también, pues, hermanos, redactada en prisión,
así como ese escritor ha escrito seguramente esa obra en la cárcel. También Pablo pues escribió esta carta que estamos estudiando, la palabra de Dios, en prisión, pero en este caso Pablo pues fue inspirado por Dios. En ella, el gran apóstol misionero, Pablo, ¿no? Imagina pues, ¿no? Que un gran ejército, o sea, que la iglesia, o sea, Pablo está mirándonos a nosotros, mirando a la iglesia como un gran ejército, ¿no? Y también él, ¿no? Visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia, dice. Entonces, panoplia había sido, hermanos, el instrumento completo, ¿no? La armadura completa que uno se pone, eso había sido panoplia. Entonces, Pablo entonces ve, ¿no? Ahí el arsenal que tiene Dios en el cielo, ¿no? Toda esa armadura, y dice, se viste pues con la panoplia divina, o sea, con todo ese armamento de Dios. El término griego, hermanos, para una armadura completa de pies a cabeza. Es lo que ve el apóstol Pablo, e inspirado por Dios, nos dice, pues tienen que estar armados o tienen que estar con toda la armadura de Dios, de pies a cabeza, ¿no? El arsenal, hermanos, de Dios contiene pues suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército, en este caso cada hermano, ¿no?, de la iglesia, tenemos, ¿no?, que armarnos bien, bien. Revestidos de acero del norte, no sé por qué aquí le han puesto revestidos de acero del norte, de pies a cabeza, ¿no? Creo que hay una tienda, Aceros del Norte, estoy viendo aquí, incluso en este lugar. Bueno, pero el asunto del acero, pues no es un metal, ¿no?, que va a proteger, ¿no?, con ese armamento, no, de pies a cabeza. Mientras se disponen, dice, a hacer la paz en su nombre. Bueno, ahí termina, hermanos, esta introducción, luego ahí están los comentarios de la hermana White. Bueno, ahí termina la lección, pero nos está haciendo una introducción de que debemos estar, hermanos, vestidos con toda la armadura, cada día. Creo que hemos aprendido, hermanos, con vuestra participación, de que debemos salir siempre orando. Hay de aquel que sale de la casa sin orar. Quién sabe, ya no va a volver a la casa por un accidente, lo que sea, y de repente ha salido sin arreglar su vida con Dios, porque siempre, a veces en este mundo donde vivimos, a veces podemos cometer errores, siempre hay que encomendarse a Dios, arreglar cuentas, arreglar de repente una palabrita le afectó a la esposa, hay que pedirse perdón, con la bendición así del esposo, los hijos, el papá sale a trabajar o la mamá tenía a trabajar, los hijos también salen, con la bendición de Dios, ¿no? Así, en paz, unidos, y entonces así, si nos encuentra, Dios permite que descansemos, pues estamos nuestra vida arreglada, pues, ¿no? Por eso siempre hay que salir orando, siempre hay que salir estudiando la palabra del Señor, porque es la palabra, es como una espada que nos va a ayudar a, ¿no?, a poder hablar, ¿no?, el evangelio, ¿no es cierto? Y así, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, si no hay más preguntas o algún comentario. Ujú. Si alguien tiene alguna pregunta todavía o algún comentario. Muy bien, hermanos, vamos a entonces pues a despedirnos, ¿no? A ver, vamos a invitar. Ahí está nuestro hermano Elías, pues Elías, a ver, A ver, hermano vamos. Elías, por favor, Pero despídenos con la... esta Sí, parte, sí, hermano, sigue, sí. Acércate a tu micro, hermano Elías. No, no, no te estamos escuchando, hermano Elías. No, o no te escucho yo. Acércate a tu micro, a algún sitiecito más. una confianza, una confianza en Dios, una confianza total y absoluta. Es ahora, hermano, ¿no? A ver, hermano. Hermano, Sí, ahora más o menos ya te estamos escuchando, hermano. Sí, sí, sí. A ver, ahora sí, hermano. No, sigue igual, hermano, sigue igual. No te estamos escuchando bien.
No te estamos escuchando bien. Debe ser el lugar, el internet, algo, hermano. Ubícate en otro lugar, hermanito. No sé dónde estás. No te estoy escuchando, hermano. No te estoy escuchando. No se escucha, hermano. Bueno, hermano Elías, entonces vamos a pedir, ¿no? Aquí a que nos despida. A ver, a nuestra hermana Esther, que está creo con nosotros. Hermana Esther, por favor, nos puede despedir con Ya, hermanito. Día Ya. del Señor, ya. estaba yo de que nosotros podemos llegar a tener, no sé realmente, mi internet estos días está fallando. Sí, ahora, no, Ya, no le escuchamos, hermano Elías. Vamos a invitar a la hermana Esther para que ella pueda despedirnos con la oración. Hermana Esther, por Ya, favor. hermanito lindo. Ya. Querido Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por estas benditas enseñanzas que nos das, Señor, para poder vivir en este mundo, Señor. Mi Dios bendito, Señor, que tu Santo Espíritu nunca se aleje de cada uno de nosotros y que siempre nos guíe, Señor, a hacer el bien, que nosotros nos vistamos con tu manto de justicia, Señor. Señor bendito, todopoderoso, agradecido por tu preciosa gracia que ya tenemos, Señor. Solamente nosotros tenemos que siempre decidir por estar, Señor, en tus caminos. Mi Dios, prepáranos ahora para ir a tu santo templo, que todos podemos llegar, Señor, con el corazón contrito, listos a poder recibir todas tus enseñanzas y para poder seguir llevando tu mensaje a los que aún todavía no te conocen. Agradecido, Señor, por esta reunión preciosa que tienes para con nosotros. Bendice, Señor, a todos los hermanos que tuvieron esta iniciativa preciosa de poder reunirnos y poder aprender día a día. Bendiciones para todos los que están en la plataforma, los que estamos, los oyentes y también los que cuantas otras personas pueden reunirse, Señor, para poder seguir escuchando y aprendiendo tu palabra. Gracias, Señor. Rogamos esa bendición y tu misericordia para cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, Mañana, Dios hermano. los